que puedan sus jóvenes, para que se les dé dádivas, ventajas, ofrecimientos, para que los jueces o los auxiliares hagan su trabajo. Entonces, ante esas situaciones, nosotros tenemos implementado un módulo de reserva de identidad del denunciante. Eso quiere decir que la persona que pone a conocimiento nuestro un hecho de esa gravedad, vamos a mantener sus datos de identificación en reserva, asignándole un código e iniciando las investigaciones pertinentes. ¿Cuántos casos se han presentado en Arequipa de este tipo? Bueno, todavía no hemos recepcionado. ¿Y en qué horario se está atendiendo el módulo? El módulo atiende en el horario de atención de la Corte 7:45 a 1 y luego desde la 1:45 me parece hasta las 4:45, 4:30. De 7:45 a 1 y de 1:45 a 4:30 de la tarde, todos los días hasta el día viernes. Las personas se pueden acercar. Pero además, ¿qué tienen que llevar? O sea, ¿qué tiene que portar? Le está pidiendo dinero o la persona sabe que hay irregularidades de esa naturaleza de corrupción. Entonces, en los casos de corrupción también se puede acercar ya se tiene que acercar a la ODECMA, que es la Oficina Desconcentrada de Control en Arequipa, o también puede llamarnos a nosotros tenemos una línea directa, la 0800 12 12 1, que llaman a través del teléfono fijo, o si no, entrar a nuestra página, ¿no? Pero también quería decirle, a acercarnos a los despachos, conocer cuál es la situación allá en la Corte de Arequipa. También nos preocupamos de hacer capacitaciones para los jueces. Y el día de mañana miércoles, los magistrados de la Corte de Arequipa y el personal van a tener un encuentro con un experto en manejo de personal, es un psicólogo, un poco para que les haga adiestramiento, todo lo que sea atención al público, manejo de estrés, etcétera. Claro, respecto a recordar, en el caso de las ODECMAS, ¿qué tipo de quejas reciben? Y en el caso de la OJMA, ¿qué tipo de quejas se recibe? Porque hay instancias, de acuerdo, entendemos al nivel de los juzgados, las salas, que se tienen que presentar en instituciones que corresponda. Claro. Bueno, en realidad, para decirles de forma bastante puntual, que las quejas que tramitamos nosotros, la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, solo se dirigen contra jueces del Poder Judicial o auxiliares que trabajan en el Poder Judicial. Las insatisfacciones, los reclamos que se quieran hacer contra fiscales, por ejemplo, eso no corresponde a la OCMA. Eso corresponde a la Fiscalía Suprema de Control Interno, también tienen oficinas desconcentradas. Eso es Fiscalía. Si, por ejemplo, la irregularidades con miembros de la policía, entonces tienen la Inspectoría General, su propio órgano de control. Pero la Oficina de Control, OCMA, es solo para jueces y auxiliares jurisdiccionales. Ahora, las quejas las pueden presentar todo el año en la Oficina de Control, que está en la sede principal de la Corte, en la Plaza de España. Ahí tenemos una oficina de control desconcentrada que se llama ODECMA. Ahí pueden ir en el horario de despacho judicial todos los días. Si por hechos relativos a retardo, de repente vinculaciones, parcializaciones, o sea, conductas que no son correctas de nuestros jueces o magistrados. Doctora Ana María Aranda, de acuerdo a las quejas que ustedes han recibido en la OJMA de Arequipa, ¿cuántas quejas han procedido con sanción o suspensión a magistrados auxiliares jurisdiccionales y cuántas aún están en proceso de evaluación? Bueno, mire, nosotros tenemos acá un reporte de las quejas que se tramitaron en la ODECMA, que es control, y durante el año 2016 ellos han impuesto 198 sanciones, incluyendo una suspensión y 2 propuestas de destitución, que son las sanciones muy, muy graves. En el caso de la propuesta de destitución, estas tienen que ir al Consejo Nacional de la Magistratura, quien tiene la última palabra, pero eso significa, por ejemplo, un magistrado que está con propuesta de destitución, que mientras se decida finalmente su caso, se le aparta ya de la función.
Y en el caso de la OGMA, porque ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros funcionamos con una sede central que está acá en Lima. Así es. Y también con unas sedes desconcentradas en cada corte del país. Entonces, yo le estoy hablando... Llamadas las ODEGMAS, ¿no? De las ODEGMA. Yo le estoy hablando del resultado del trabajo durante el año 2016 de la ODEGMA, que le digo que ha impuesto 198 sanciones, en tanto que nosotros, sede central, que hemos conocido también de casos contra magistrados o auxiliares de Arequipa, hemos impuesto 13 sanciones, también con algunas propuestas de destitución o de suspensión, que son las más graves. Las sanciones menores, por hechos también de esa naturaleza, son las amonestaciones y multas. Ahora, usted me decía, la gente de frente puede ir a presentar su queja a la ODEGMA, o en algunos casos, cuando son sumamente graves, estando, por ejemplo, en Arequipa, pueden pedir nuestra intervención y nosotros desde Lima llevamos a cabo las investigaciones. O sea, sanciones. Sí, así es. Tanto las ODEGMAS como la OGMA. Exactamente, así es. ¿Y cuáles son las sanciones más leves y cuáles son las más graves? Porque al margen de las propuestas de destitución, como usted indica, que finalmente lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ¿cuánto tiempo podría demorar este proceso? Bueno, nosotros como, digamos, ente del Poder Judicial Disciplinario, realizamos toda la investigación dependiendo de la complejidad del caso, pero últimamente nos estamos demorando un promedio de un año, máximo año y medio, en tramitar toda la investigación disciplinaria, porque como comprenderá usted, hay que dar oportunidad de defensa, actuación de pruebas, y además tenemos una carga recargada porque trabajamos a nivel nacional, todas las Cortes del Perú, que son 33. Claro, las propuestas de destitución que usted indica en el caso de la ODEGMA, ¿son jueces superiores? El dato exacto no lo tengo, solamente tengo acá magistrados, no tengo los nombres, pero en todo caso podemos en el caso hacerles saber después a través de la oficina. Puesto la OGMA de estas 13, ¿ha habido también magistrados? Sí, en el caso de la sede esta central sí tenemos 8 sanciones. Nosotros hemos impuesto 8 sanciones a magistrados de la Corte de Arequipa y 5 sanciones asistentes como sede acá en Lima, pero reitero que la misma ODEGMA de Arequipa sí ha impuesto 198 sanciones, 28 a los jueces, 28, y a los asistentes auxiliares 170. Ahora, ¿cuál es la queja o la infracción o la falta por la que en su mayoría son sancionados magistrados y auxiliares? Bueno, hay un hecho más o menos reiterado, ¿no? Que viene a ser el retardo, pero estamos hablando de retardos, pues demoras, pero demoras excesivas, ya no justificadas, porque los magistrados también tienen una abultada carga procesal, es decir, un gran número de expedientes que resolver, y ellos tampoco pueden atender dentro de edades, ellos se organizan, pero a veces hay excesos también, ¿no? De demoras muy amplias, en cuyo caso pues ya interviene el órgano de control y también ha encontrado responsabilidades, ha sancionado. Otra de las situaciones irregulares que nosotros hemos encontrado para sancionar es a veces las vinculaciones que pueden tener los auxiliares o los jueces con las partes, porque con los litigantes. ¿saben? Claro, eso se llama relaciones extraprocesales. Sí. Los jueces y los auxiliares tienen que ser absolutamente imparciales. No pueden acercarse a ninguna de las partes, solo lo que emana del proceso, ¿no? Entonces hemos visto casos, por ejemplo, que jueces reciben agasajos, regalos de una de las partes, obviamente se inclinan a favorecer cuando no tienen la razón. Entonces, eso es lo que el órgano de control realmente vigila, supervisa y siempre transmite a los jueces, a los auxiliares, que también hay muy valiosos elementos en el Poder Judicial para que tengan un comportamiento ético adecuado, ¿no? Así es, doctora. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la segunda edición de la rotativa regional de RPP Noticias.